En el vídeo de hoy vamos a ver todos los áreas de las figuras planas que son más básicas, las que hay que saberse y hay que aprenderse. En este caso, ¿cómo se puede sacar todo esto en vez de aprenderse todas las fórmulas? Pues esas fórmulas, todas estas fórmulas de aquí, tanto perímetro como área, se sacan mediante triangulación. ¿Qué es eso de triangulación? Pues mediante triángulos dentro de nuestras figuras geométricas, pues formando triángulos y con las propiedades que tengan los triángulos, pues vamos sacando los áreas de dichos componentes. Es decir, podemos formar triángulos dentro de una figura geométrica y con ello poder hallar pues su área y su perímetro. Es la triangulación para las figuras geométricas. En este caso vamos a explicar estas primeras. Nuestra primera figura geométrica es un cuadrado, muy bonito el cuadrado, un cuadrado de lado A. ¿Cómo hallamos el perímetro? Que por cierto, hacemos un inciso, perímetro es la longitud de, podemos decirlo, de las líneas exteriores de la figura geométrica. Es decir, las líneas que bordean a nuestra figura. En este caso aquí, pues bordea la figura de esta manera, con lo cual la suma de todas estas longitudes va a ser el perímetro. En cambio, el área es la superficie. Por ejemplo, la superficie de un cuadrado es todo esto. Lo que estoy dibujando rayado. Que por cierto, también se pueden hallar el área de estas figuras o de muchas figuras mediante el cálculo integral, que no vamos a entrar en ello. ¿Vale? Pues el área es lo que está subrayado, lo que contiene la figura geométrica, ¿no? Esa superficie. ¿Vale? Pues en cuadrado. ¿Cuál es el perímetro? La suma de todas sus longitudes exteriores. Pues sería A más A más A más A. Muy sencillo. Sumamos 4 veces A, es decir, 4 por A. Lo mismo. ¿Cuál es el área? El área en este caso vamos a decir que es lado por lado. Para nuestra segunda figura, un rectángulo. Oye, por cierto, en el cuadrado lo he nombrado que los lados tienen que ser iguales. Y hay 4 ángulos rectos de 90 grados que componen nuestro cuadrado. En cuanto al rectángulo, vamos a distinguir dos lados que son iguales y otros dos lados, ¿vale? Que son también iguales. Es decir, este lado y este lado van a ser iguales. Y este lado y este lado van a ser iguales. Lo mismo, perímetro. Pues sumamos B, este lado más este lado más este lado más este lado, o lo que es lo mismo B más H más B más H, o lo que es lo mismo 2 veces B más H. Exactamente lo mismo. En cuanto al área, el área que compone esta figura, pues es base por altura. Perfecto. Vámonos a un paralelogramo. El paralelogramo pasa básicamente lo mismo. Tenemos lados 2 a 2 que son iguales, es decir, este lado y este lado van a ser de igual longitud y este lado y este lado van a ser de igual longitud. Vamos a tener que hallar una altura perpendicular a lo que sería la base para poder calcular su área. Bueno, pues perímetro, pues suma de sus lados. B más A más B más A, es decir, perímetro 2 veces B más A o A más B. En cuanto al área, ¿cómo se calcularía? Pues el área sería lo mismo, base por altura, pero ojo, no es base por altura, esto no es la altura es esta que es perpendicular a la base, esta H, que habría que calcularla de alguna manera mediante triángulos. Área base por altura. Si nos vamos hacia el rombo, tiene 4 lados iguales y tiene 2 diagonales, una mayor y una menor. Diagonal mayor es la que va de punta a punta, la más larga, y la menor es la que va de lado a lado, la más pequeña. Puede que pase al revés, pero normalmente es de esta manera. Podemos, como hemos dicho, los lados de fuera, estos que recorren o que forman nuestra figura geométrica, en este caso rombo, son iguales, es decir, esto vale A, esto vale A, esto vale A, esto vale A. Las diagonales tendrán un valor determinado. Pues ¿cómo calculamos el perímetro de un rombo? Pues sumando D por D, es decir, el producto entre las diagonales, tanto mayor como menor, y lo dividimos entre 2. Perfecto. Si nos vamos a un trapecio, en un trapecio vamos a observar dos cosas. Tenemos una base menor, una base pequeña, B minúscula, y una base grande o mayor, B mayúscula. Y podemos hallar una altura perpendicular a la base, ya que estos lados de aquí no van a ser perpendiculares y van a tener una pendiente, con lo cual hallamos una altura perpendicular H desde este extremo de B, del segmento B, hasta abajo, formando una perpendicular con la base, B mayúscula. ¿Cómo hallamos el perímetro? Muy sencillo. Suma de las líneas que son exteriores, ¿vale? Perímetro A más B mayúscula más C más B minúscula, lo que tenemos aquí. ¿Cómo calculamos el área de esta figura? Lo mismo, mediante triangulación, etcétera, etcétera, pero la fórmula en general sería B más B, es decir, la suma de la base mayor
y la base menor, esta y esta, lo multiplicamos por la altura, la que tenemos que hallar, h, y lo dividimos entre 2. En cuanto al trapecio recto, le vamos a distinguir por dos cosas. Primero tenemos una base mayor, una base menor, no nos dan este lado C, sino que ese lado C va a corresponder igual a la altura, va a ser recto, es decir, aquí hay 90 grados, por eso es trapecio recto, porque un lado de ellos forma 90 grados, ¿vale? Entonces nos va a formar B mayúscula H, que es perpendicular a B, B minúscula y A. Perímetro, muy sencillo, pues B mayúscula más H más B minúscula más A. Hasta ahí no hay problema. Y en cuanto a la fórmula del área, va a quedar igual que la de aquí. Solamente ya tenemos calculada la H. El área sería la suma de las bases, base mayor más base menor, por altura, dividido entre 2. Triángulo equilátero. Entramos en los tipos de triángulos: equiláteros, isósceles, escaleno. Triángulo equilátero, por el cual vamos a observar que tiene todos sus lados son iguales y a la fuerza, como sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, pues vamos a decir que como todos los lados son iguales, por correspondencia todos los ángulos van a tener que ser iguales dentro de nuestro triángulo equilátero. Vamos a formar una altura perpendicular que justamente va a cortar en el punto medio del segmento A o de este lado A, ¿vale? Justamente corta en el punto medio porque es equilátero. Muy bien, perímetro, pues la suma de A más A más A, muy fácil, 3A. El área, sabemos el área de los triángulos, base por altura entre 2, en este caso base como A por altura que tendríamos que calcular, que es H, dividido entre 2. Si nos vamos a un triángulo isósceles, el cual se compone de dos lados iguales, en este caso uno aquí y uno aquí, y vamos a observar que tiene un lado desigual, en este caso va a ser P, vamos a ver también en cuanto a ángulos que tiene dos ángulos iguales, este, y el ángulo desigual es este de aquí arriba. Y si formamos una altura H perpendicular que pase desde el vértice de nuestro triángulo perpendicular para abajo, vamos a ver que también va a cortar en el punto medio, cuando baje va a estar en el punto medio de P. Perímetro de este triángulo isósceles. Perímetro es A más B, es decir, 2 veces A más B. Sencillísimo. En cuanto al área, pues en todos los triángulos es lo mismo. Base por altura entre 2. Triángulo escaleno, el cual se compone de 3 lados desiguales. Y vamos a ver que tenemos que hallar una altura para poder calcularlo. Todas estas longitudes son desiguales. Y otra cosa muy importante, que todos los ángulos también van a ser desiguales. Perímetro, pues A más B más C. Muy sencillo. Área, base por altura entre 2. En este caso la base es C, pues C por H entre 2. Sencillísimo. Nos vamos a centrar con el pentágono regular. Pentágono regular. ¿Qué tenemos de nuestro pentágono regular? Está formado por 5 lados. Muy bien. Y vamos a tener un radio. ¿Vale? Un radio que sería como un radio incrustado dentro, o sea, este pentágono estaría incrustado dentro de una circunferencia de alguna manera. Por eso se pone radio. Bueno, pues esto sería el radio. Esto también sería el radio. Tenemos una A que corresponde a esa altura del triángulo que se nos forma con los radios, al que se conoce como apotema, y tenemos una base P de ese triángulo, por el cual compone todo nuestro pentágono, es decir, B está en todos los lados con la misma distancia. Entonces, perímetro, pues B más B más B más B más B, que es 5B. En cuanto al área, pues tendríamos que tener primero el perímetro por apotema es altura, y dividido entre 2. Ahí lo tenemos. Vamos a trasladarnos con las siguientes figuras planas. Continuamos con las siguientes figuras. Ahora tenemos un hexágono regular, un hexágono donde tenemos un lado P que se repite 6 veces. Eso viene hexágono, ¿vale? En el hexágono vamos a diferenciar que dentro de ese hexágono tenemos el punto que compondría como el centro de una circunferencia, que dentro de esa circunferencia se forma ese hexágono, pero bueno, vamos a entrar en ello. Tenemos aquí un punto por el cual formamos un triángulo con una distancia. Esa distancia la vamos a llamar P, que va a coincidir exactamente en el hexágono con el lado, ¿vale? Para a esa altura a la que hallamos de ese triángulo, la vamos a llamar A, apotema. Lo mismo de antes. Perímetro. Perímetro es 6 veces B, es decir, B más B más B más B más B más B. Ahí, perfecto. Y después tenemos el área. El área es el perímetro, lo de antes, por el apotema, por esa altura, dividido entre 2.
Y ahora vamos a entrar en la figura de las más conocidas de las matemáticas. Y esto sí que habría que aprendérselo muy bien. El círculo. El círculo va a componerse de un radio y va a tener un perímetro o circunferencia. ¿Vale? Va a tener un perímetro. Ese perímetro va a estar compuesto de, cuidado, no liarse porque es 2pi por el radio. Es decir, 2pi, que es una constante, por el radio, que es lo único que tendríamos que saber, r. Y para el área pues es parecido, pi por radio al cuadrado. Es decir, es como si este 2, en vez de pasar multiplicando, pasa como exponente de la r. Cuidado que no es lo mismo, muy importante. Y a partir del círculo podemos sacar el sector circular, que es un trocito del círculo. Es como si fuera un queso, pues cortamos una rodaja. Ahí tenemos nuestro sector circular. Es tan simple que es lo mismo porque tenemos aquí la longitud que correspondería como un trozo del perímetro. Aquí tenemos el radio y tenemos un ángulo, que es muy importante saber el ángulo para saber el perímetro y el área. Vale, pues para la longitud, es decir, este trozo de perímetro, pues sería exactamente lo mismo, 2pi por el radio, pero hay que multiplicarlo ahora por, esto va a ser una constante, en este caso la constante va a depender de un ángulo, que va a ser el ángulo que nos den o que tengamos aquí, que se nos forme este sector circular dividido entre 360, ¿vale? Que si vemos una cosa que se puede simplificar, correcto, porque este 2 y 360 vamos a poder simplificar en pi por r por el ángulo dividido entre 380. Pero recomiendo verlo de esta manera y no aprenderse la fórmula para poder razonar de dónde sale, ¿vale? Sería un trozo del perímetro, o sea, sería el perímetro por el ángulo entre 360. En cuanto al área, pues el área es básicamente lo mismo, pi por radio al cuadrado por el ángulo que tengamos entre 360. Vámonos a la columna circular. Quiero que aprendamos que esto de la columna circular no hay que aprenderse ni mucho menos lo que son las fórmulas, sino razonar cómo podemos sacar esa área. Tenemos dos círculos, uno exterior y uno interior, de eso se forma una corona, por el cual la corona va a ser esto de lo que esté entre ambos círculos. Corona circular. Si tenemos dos círculos, vamos a tener dos radios distintos que compongan a esa circunferencia que inscribe el círculo. O ambos círculos. Tenemos dos radios. Radio pequeño, R minúscula, radio grande del exterior va a ser R mayúscula. Perímetro. ¿Cómo hallamos el perímetro? Pues muy sencillo. El perímetro del grande y más sumado con el perímetro del pequeño. Muy simple. ¿Que se puede resumir? Correcto. Perímetro 2pi por la suma de sus radios. En cuanto al área, pues si razonamos un poco, el área de esta columna circular es esto que tenemos por aquí, ¿vale? Toda esa área. ¿Cómo podemos calcular esa área? Pues si hacemos el área del círculo grande y le restamos el área del círculo pequeño, que es esta de aquí, nos va a dar justamente el área de la corona. Con saberse eso, no hace falta aprenderse la fórmula, es puramente lógica. Así que el área sería, pues, el área del grande, pi por r mayúscula cuadrado, menos el área del pequeño, pi por r minúscula al cuadrado. ¿Que se puede sacar factor común? Pues sí, y nos quedaría el área de la corona circular, pi por la diferencia de ambos radios al cuadrado. El grande menos el pequeño. Y en cuanto a la elipse, un elemento muy interesante. La elipse va a tener, claramente, podríamos decir que es casi una diagonal mayor, como el rombo, parecido, como una diagonal mayor y una diagonal menor. A esta mitad de la diagonal y a esta mitad de la diagonal grande se van a llamar, en este caso, A y B. Para calcular el perímetro, pues sería pi por la suma de A más B. Y para calcular el área, pues sería lo mismo, pi por el producto de A por B. Es decir, pi por A por B. Si tienes alguna duda, en la zona de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.